Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. Esta semana se presentó el pliego de precalificación, la Autoridad del Canal de Panamá. ¿Qué quiere hacer específicamente? La Autoridad del Canal de Panamá, con una visión y luces muy largas, quiere optimizar el recurso hídrico que no solamente se utiliza para el tránsito de los buques, los barcos que atraviesan nuestra vía interoceánica, sino también para el consumo humano, y se quiere garantizar por 50 años. Ahora, esto tiene que ver con un proceso de estudios, tiene que ver con empresas que van a interesarse en este gran proyecto que se va a desarrollar. ¿Qué tanto hay de adelanto? ¿Cuáles son esos retos importantes que tiene Panamá? Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante, recurso hídrico, que en Panamá tenemos mucho, pero hay que saberlo administrar. Y vamos a hablar con el vicepresidente de Agua y Ambiente de la Autoridad del Canal de Panamá, Daniel Mouchet. Él nos va a dar todos esos detalles precisos sobre este pliego que fue presentado precisamente el lunes que acaba de pasar. Él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Bienvenido, gracias señor Mouchet por estar con nosotros. Mire, en alguna oportunidad me tocó hacer una nota sobre el recurso hídrico. Panamá cuenta con unas cuencas maravillosas, cuenta con unos ríos definitivamente que no tienen otras naciones, que no cuentan otros países, pero aquí el tema realmente es esta administración. Y qué bueno, como vicepresidente de Agua y Ambiente de la Autoridad del Canal de Panamá, que se pueda ver con luces largas este tema. Hoy en día podemos tener agua, señor Mouchet, dentro de 5 o 10 años, no sabemos qué puede pasar. Me gustaría que usted, y arrancar precisamente por aquí, el espíritu de este pliego que se ha presentado y lo que se busca definitivamente con pues todo lo que se quiere hacer y estas empresas interesadas en este proyecto tan macro para nuestro país. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Debo comenzar por indicar que lo que se presenta el lunes es la primera de dos fases importantes, una precalificación de aquellas empresas que estén interesadas en ser consideradas para la fase del pliego de cargo, y esta primera fase es precisamente que sometan su documentación que los acredita como empresas o consorcios que tienen experiencia en proyectos con una serie de parámetros que se incluyen en esa precalificación, que tengan una capacidad financiera, una capacidad de gestión y el equipo profesional que tiene, que tengan una experiencia y registro también de no haber estado involucrados en litigios o reclamos o sustentos de ese tipo en proyectos de gran envergadura, y que entreguen esa propuesta de documentos que analizaríamos cerca del 12 de noviembre, luego de lo cual vendría la segunda fase, que es, se seleccionan los mejores calificados, se les entrega un pliego de cargos con mayores datos, parámetros e información, y se espera que en el año finales del 2021 ellos nos hagan una oferta, lo que llamamos una oferta de valor, que evaluaremos nosotros sobre ese portafolio de alternativas que estamos solicitando para atender de manera integral, global, holística, por los próximos 50 años, el tema de las demandas de agua para los usos que el sistema de lagos del canal facilita en este momento. Estamos hablando de 5 empresas, ¿verdad? Como máximo. Correcto. Y la operación del canal. Lo que se busca es que nosotros, igual hemos realizado algunos estudios ACP, nosotros hemos sido contratados por el gobierno, en el caso del Ministerio de Ambiente en el pasado, también para identificar opciones. Usted ha escuchado quizás desde el inicio del año el tema de aprovechar desalinización para una opción, tratar las aguas del río o lago Bayano hacia el embalse de Gatún y Alajuela, utilizar las aguas tratadas de la planta de tratamiento. Todas son opciones que la empresa seleccionada tendrá que evaluar y entregar con un monto o un techo fijo que se ha establecido, y que debe incluir los aspectos financieros, los aspectos técnicos, los aspectos sociales, el impacto ambiental, y de acuerdo a la propuesta de mejor valor se escogería cuál y cuáles serían los proyectos que se irían desarrollando a partir del año 2022 para tenerlos listos a partir del final del año 2025, principio de 2026. ¿La inversión cuál sería? ¿De cuánto estaríamos hablando en inversión? Estamos hablando de una inversión global de entre 1.500 y 1.700 millones de dólares.
Es una cifra considerable. Sí. Ahora, yo Sí, creo que porque es una gama, es un portafolio, no es una sola que nos puede dar la solución a todos los tres elementos que el canal está colocando en toda la documentación, y es tener más agua dulce, agua de calidad, y que se pueda controlar ese manejo que actualmente se hace con dos embalses que tienen una capacidad limitada, que trabajan estacionalmente dependiendo del régimen de precipitación y que se ve sujeto a presiones de uno u otro tipo dependiendo del clima que nos ocupa año por año, y que vemos eso en el promedio de la información que procesamos. claro que sí. Ahora, yo creo que hay datos interesantes que me gustaría ya ver en el próximo bloque. Por ejemplo, la cantidad de galones que utiliza el Canal de Panamá por día, arriba de 400 millones. Y cada vez que transita un barco son 50 millones de galones. Aunado a esto, yo decía al inicio del programa, definitivamente el recurso hídrico no solamente es para el tránsito de los buques, los barcos por el canal, estamos hablando de abastecer a la población panameña. Y me gustaría dejar esta pregunta en el tintero. ¿Hay preocupación que nosotros nos quedemos sin este recurso hídrico, que desapareciera, que nosotros no pudiéramos cumplir con esta gran demanda de los clientes que tiene Panamá a nivel mundial, y que el canal llegara a parar toda esta operación macro que ha tenido durante tanto tiempo? Me gustaría hablar sobre este tema y también esos estudios que iniciaron en el 2018 en Río Indio, en Bayano, este tema de estos reservorios multipropósitos. ¿Qué tanto encierra todo esto? Pero lo vamos a hacer, señor Mouchet, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Hay retos importantes, pero qué bien cuando tenemos una visión. Desde ahora ir planeando lo que queremos garantizar por los próximos 50 años. Vamos a la pausa y ya retornamos con más. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Señor Mouchet, la pregunta muy concreta es, ¿nos estamos quedando sin el recurso hídrico para todo lo que necesitamos, entre ellos la movilidad, las operaciones del Canal de Panamá? Mire, el tema del agua tiene dos aristas importantes. Nuestra ley orgánica es muy clara cuando nos asigna la responsabilidad de administrar el recurso hídrico para garantizar el agua para suministro humano, consumo humano de la población y la operación del canal, en ese orden de cosas. Y pongo como ejemplo que el año 19, que fue uno de los años más secos en 70 años, nosotros nos aseguramos de mantener los niveles de los lagos Gatún y Alajuela en nivel óptimo para que las plantas potabilizadoras, las que se abastecen de esos dos embalses, pudieran seguir operando sin ningún problema, aunque nos vimos obligados a establecer restricciones de calado. Lo que sucede es que puede llegar un momento en que yo no tenga suficiente agua para mantener el canal atractivo para mis clientes con la carga que pasen, y que nos veamos forzados o a restringir calado y también a restringir cantidad de agua si la población sigue consumiendo y sigue aumentando. Ahora mismo hay 8 potabilizadoras que se surten del lago Gatún y Alajuela. Hay 2 más que se están construyendo. Se consumen alrededor de 400 millones de galones para consumo humano todos los días, y las plantas quizás van a agregar entre 100 y 200 millones de galones diarios adicionales de una misma fuente que, como indiqué más temprano, se llenan estacionalmente, es decir, dependemos del agua que cae sobre ese territorio que es la cuenca. Nosotros, en la proyección que estamos pensando, es yo debo garantizar, yo ACP siempre, ese volumen que permita que sea rentable, porque la rentabilidad es la que alimenta los excedentes al canal y que garantice el suministro de agua para la población. Pero ambas cosas están creciendo, ambas cosas en el caso de los buques son más grandes, requieren mayor calado, pasan más carga, por supuesto pagan más, pero debo darle la garantía de que cuando lleguen acá pueden venir con la carga que se requiere desde el punto de vista de la economía de escala que ellos tienen.
Y en el caso de las plantas de agua potable, también garantizar que fuera de las 3 que opera el Canal de Panamá, las otras que opera el IDAN o son privadas, tengan suficiente agua para eso. Es una cuestión de manejo. Pero si la variación del clima en años secos no nos da, entonces nos vemos a la necesidad de racionar y conservar mientras se afecta la parte comercial. Entonces, Panamá tiene recursos, como usted señaló. Sin embargo, hay que administrarlos y nosotros tenemos una limitación de capacidad de embalse de la cuenca que trabaja de acuerdo a la precipitación y a lo que ocurre año por año. Ahora, hábleme un Eso como poquito. primera parte de la Claro, pregunta ajá. que me hizo. Claro, ahora, me gustaría tocar en este bloque también estos estudios que se han hecho. En el 2018 comenzaron, por ejemplo, el de Río Indio, el de Bayano, el de La Villa. Tengo entendido que en algún momento algunos de ellos tuvo que parar, una empresa retomó estos estudios, pero hablemos un poco concretamente de qué cosas se necesitan o se requieren de estos estudios. Bueno, y que ya Sí, finalizaron, obviamente, ¿no? sí, mire, los contratos de los reservorios multipropósitos para el área de Bayano, Azuero, Veraguas e Indio surgieron del Plan de Acción 2016-2018 del Consejo Nacional del Agua y fueron 3 contratos por medio de los cuales el gobierno a través del Ministerio de Ambiente nos contrató a la Autoridad del Canal de Panamá para adelantar esos estudios, llevarlo a nivel de prefactibilidad y factibilidad algunos y diseño conceptual en otros. No eran estudios del Canal de Panamá porque fueron financiados por el Estado y nosotros fuimos un contratista del Ministerio de Ambiente. En el caso de Azuero, está por terminar por unos retrasos que ha habido de la pandemia de aprobar los productos ya terminados. Bayano se terminó el año pasado. Indio tiene 2 proyectos complementarios relacionados con acueductos que se estaban mejorando en eso, pero el diseño conceptual de ese proyecto también se completó en septiembre del año pasado. Esa información, como subcontratista o contratistas que éramos, está a disposición y se le entregó al Ministerio de Ambiente como parte de la responsabilidad o obligación contractual y también están disponibles para los que oferten e identifiquen las opciones, qué es lo que se ha hecho. Ahí hay estudios de cantidad, de calidad de agua, de caudal ambiental, de la batimetría, del balance hídrico, de la cobertura boscosa, de la biodiversidad. O sea, hay información muy valiosa que también serviría. Sin embargo, nosotros fuimos claros en el momento que tuvimos que tener la relación con todos los involucrados, que el Estado era en ese momento el que decidía si el proyecto se hacía o no se hacía, porque para eso fuimos contratados. Nosotros no teníamos en ese momento la decisión de si se llevaban a cabo o no. Se terminaban en mayo de este año y señalé, como aparte de los efectos de la pandemia, algunos productos han tenido retraso en ser aprobados por el dueño del contrato, que es el Ministerio de Ambiente y que después se pasó al Ministerio de la Presidencia. El Canal de Panamá en la ejecución de sus estudios ha hecho desde la década del 50 estudios de aumento de nivel, de elevar las presas, de hacer una presa en Brazo Trinidad, de evaluar si en el Alto Chagre se podía hacer algún tipo de reservorio también y cómo podíamos optimizar y reducir la evaporación que nos afecta y también es responsable de una gran cantidad de agua que se pierde por evaporación en esas grandes masas de agua. Todos esos estudios estarán disponibles para quien resulte o quienes resulten precalificados y puedan identificar las opciones que mejor, de manera integral, atiendan lo que señalé anteriormente: cantidad, calidad de agua y control, es decir, un sistema gemelo al que nosotros tenemos hoy en día, que nos permite con las estaciones hidrometeorológicas, las imágenes de satélite, la medición de la precipitación, poder manejar esos 2 embalses cuando tenemos tormentas o cuando tenemos escasez de agua y asegurar que los usos se puedan dar de la manera más óptima. Claro, usted ha dicho algo muy importante, señor Mouchet, administración, usos óptimos. Yo creo que esto es muy importante. Y mire, mientras estaba hablando, recordaba yo, por ejemplo, las áreas que han sido taladas alrededor
del Canal de Panamá. ¿Cómo esto ha influido? Porque cuando aquí nosotros entramos en una estación seca, aquí muchos barcos no pueden pasar, hay el tema del calado, o sea, hay una serie de consecuencias, y usted es vicepresidente de agua, pero también de ambiente. Esas dos cosas están muy casadas, definitivamente. Me gustaría hablar un poquito sobre este tema cuando regresemos. Y mire, a muchos panameños, el señor Mouchet nos ha llamado la atención una racionalización del agua en este momento para actividades recreativas. Se va también a colocar un tema de medidores para lavautos. Todo esto nos llama la atención, y cuando preguntamos por qué está ocurriendo algo en este momento, de repente dicen por pandemia. Por eso digo, todas estas cosas nos llaman mucho la atención, porque al final del camino como panameños tenemos que cuidar lo que nosotros tenemos, porque no sabemos dentro de un par de años qué cosas puedan pasar específicamente con lo que hoy puede abundar en Panamá y en el día de mañana pudiera escasear. Pero lo vamos a ver, señor Mouchet, cuando nosotros regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando precisamente sobre este pliego de precalificación que busca al final del camino poder garantizar nuestro recurso hídrico, consumo humano y también el Canal de Panamá. Señor Mouchet, yo hablaba específicamente sobre cosas que como seres humanos de repente hemos hecho, perjudicando también no solamente la naturaleza, sino este recurso hídrico tan importante. Por ejemplo, alrededor de las áreas canaleras se han hecho devastaciones importantes. Ya veíamos durante la pasada administración muchas protestas específicamente por el tema, por ejemplo, de la Biomar Torrijos. También está el tema de la construcción a 8 carriles hacia el sector oeste de Panamá. ¿Cree usted que estas cosas influyen en tal medida de que pudiéramos mantener más esto que nosotros conocemos como recurso hídrico alrededor de las áreas del Canal de Panamá, que desde que tengo uso de razón siempre se ha dicho son sagradas estas áreas? Nadie debe tocar estas áreas verdes. Señor Mouchet. Es importante resaltar que no todas las áreas revertidas están dentro de la cuenca del canal. Esa devastación que ocurre a veces en determinados proyectos, en algunos casos, y ahora me explico en los que no están bajo jurisdicción de la Autoridad del Canal de Panamá, y las aguas fluyen en otra dirección y no hacia la cuenca. Es mi ambiente, ¿no? Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá, fuera de tener programas de reforestación y restauración de los últimos 15 o 20 años desde que pasó la transferencia, y hay una división específicamente para eso, también trabaja con el Ministerio de Ambiente para que los estudios de impacto ambiental, y ellos son la autoridad que involucran afectación de la fauna o la flora, si está dentro de la cuenca, nosotros tenemos algo que decir y corregir o prevenir o solicitar algunos controles. Los proyectos que han mencionado no están totalmente dentro de la cuenca, y sí intervinimos en los aspectos que nos tocaban para detener algunos aspectos que implicaban medidas de mitigación. Sin embargo, usted tiene toda la razón por lo que es la imagen visual de una manera diferente de trabajar, y eso es lo que nosotros aspiramos cuando coordinamos con las entidades del Estado, el tener la información con tiempo suficiente para poder incidir en la mecánica de trabajo, que es lo que muchas veces un proyecto que se requiere puede hacerse de manera diferente para mitigar los impactos. Y el Ministerio de Ambiente en su reglamentación tiene también, igual que tenemos nosotros, que cualquier proyecto que afecte bosque tiene la obligación de reforestar el doble del bosque afectado, y muchas veces esa reforestación no puede darse en el lugar del proyecto precisamente porque el proyecto está eliminando la cobertura por una infraestructura pública, una carretera, un edificio o una facilidad, pero tienen que reforestar el doble. Y nosotros tenemos cerca de más de 8.000 hectáreas en los últimos 5 años, 5 años más o menos, que hemos reforestado en la cuenca, y mantenemos proyectos de reforestación
tanto en la parte de la cuenca como en la parte de las áreas de compatibilidad, junto con los moradores que son con quienes hacemos la alianza para que ellos se beneficien de esa protección del bosque, deriven un beneficio con actividades de reforestación o agroforestal con producción de café, de sombra, protejan sus potreros con un mejoramiento del pasto que se utiliza, y esos son programas regulares que tenemos. Claro, y que son muy importantes. Siempre garantizar el agua que drena hacia las partes bajas de la cuenca. Claro que sí. Y mire, este definitivamente es un tema que podemos hablar durante muchísimas horas porque es muy interesante. Quisiera cerrar con esto, señor Mouched. ¿Cuál considera usted como vicepresidente de Agua y Ambiente de la ACP será el principal reto con esto que se quiere hacer, con esta apertura ahora, con estas 5 empresas que van a aspirar a este diseño, a esta construcción de todos estos proyectos que van a ser interesantes? ¿Cuál usted considera que va a ser ese reto importante de aquí en adelante? El reto más importante será asegurar que lo que se traduce en una oferta técnica se ejecute con las debidas consideraciones sociales y ambientales, que es la parte que nos compete luego de que se tengan las salvaguardas de que sea una empresa sólida en los aspectos que señalé inicialmente de esa precalificación. Como he indicado, ese estudio o esa propuesta deberá cumplir con los reglamentos nacionales de un estudio de impacto ambiental, dependiendo de dónde sean las alternativas que se va a desarrollar, y un seguimiento estricto de las medidas de mitigación identificadas previamente para asegurar que en los costos de la alternativa estén incluidos precisamente los costos de cumplir con esos requisitos, proteger a la población, beneficiar a la población, porque todavía no sabemos dónde son los proyectos, pero incluir un programa de comunicación e involucramiento, es decir, la comunicación y el involucramiento de los actores claves en las áreas donde se vayan a llevar esos proyectos, a llevar a cabo esos proyectos, es la parte para mí más importante, porque desde el punto de vista de ingeniería creo que serán evaluadas las bondades de las ofertas o de las alternativas que presentan, pero el cómo se ejecuten y dónde se ejecuten son donde van a tener mayor incidencia en cómo el impacto se previene, los negativos, y cómo los positivos se aumentan o se promueven. Bueno, muchísimas gracias, señor Mouched. Usted ha dado en el clavo con esto. El qué lo tenemos, el cómo, será muy interesante saberlo. Yo creo que ahí está realmente el reto. Mire, nosotros en pasadas administraciones hemos tenido muy mala experiencia con los estudios de impacto ambiental. Aquí ha desaparecido fauna, ha desaparecido flora, y no es lo mismo cortar un árbol de muchísimos años y sembrarlo, en cuántos años ese árbol crece. Igual el tema de fauna. Así que por el bien de nuestro país, señor Mouched, ojalá que esas empresas definitivamente pongan su corazón, pongan todo su interés en estos proyectos que son grandes retos definitivamente para lo que se quiere mantener y optimizar este recurso hídrico muy importante en el mundo entero, muy importante para todo lo que tiene que ver con nuestra nación Panamá. Así que a Daniel Mouched, vicepresidente de Agua y Ambiente de la Autoridad del Canal de Panamá, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.